Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy hablaremos de James Potter, la historia de su familia y una de las reliquias de la muerte. Específicamente, vamos a hablar de la famosa capa de invisibilidad. La capa invisible, por si no lo sabían, es un poderoso artefacto mágico que alguna vez perteneció a Ignotus Peverell, el hermano más pequeño de la historia de los tres hermanos, una historia que cuenta el origen de cada una de las reliquias. La historia habla sobre los tres hermanos y su habilidad para engañar a la muerte por un breve periodo. Después de conquistar a la muerte, una personificación de la misma los felicita y les otorga 3 regalos: la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Para resumir, cada uno de los hermanos recibió el regalo que escogió de la misma muerte. Ignotus, el más joven, escogió la capa invisible, Cadmus, el del medio, la piedra de la resurrección, y Antioch, el mayor, la varita de Sauco, tal cual dice la historia. Había una vez 3 hermanos que viajaban a la hora del crepúsculo por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado, pero como los 3 hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras aguas. Cuando se hallaban hacia la mitad del puente, una figura encapuchada les cerró el paso, y la muerte les habló. Estaba contrariada porque acababa de perder a 3 posibles víctimas, ya que normalmente los viajeros se ahogaban en el río. Pero ella fue muy astuta y, fingiendo felicitar a los 3 hermanos por sus poderes mágicos, les dijo que cada uno tenía opción a un premio por haber sido lo bastante listo para eludirla. Después de su primer encuentro, la muerte no tardó mucho tiempo en llevarse al hermano mayor y al del medio, quienes escogieron la varita de Sauco y la piedra de la resurrección. Se reunieron con la muerte. Los 2 hermanos mayores tomaron decisiones ingenuas, poco sabias, que llevaron a su reunión con la muerte a su propio final. El hermano más joven fue el más sabio de todos. Por último, la muerte le preguntó al hermano menor qué deseaba. Este era el más humilde y también el más sensato de los 3, y no se fiaba un pelo, así que le pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que ella pudiera seguirlo. Y la muerte, de mala gana, le entregó su propia capa invisible. Estos 3 objetos son clave para la historia de Harry Potter. La varita de Sauco es muy importante, claro, pero la capa invisible definitivamente fue la más útil para Harry. La recibió de su padre. Después de la muerte de James, se mantuvo a salvo hasta que Harry tuvo la edad para apreciarla. Dumbledore le regaló la capa de invisibilidad a Harry de manera anónima en la Piedra Filosofal durante su primer año en Hogwarts en Navidad. El siguiente regalo también tenía golosinas, una gran caja de ranas de chocolate de parte de Hermione. Le quedaba el último. Harry lo tomó y notó que era muy ligero. Lo desenvolvió. Algo fluido y de color gris plateado se deslizó hacia el suelo y se quedó brillando. Ron bufó. «Había oído hablar de esto», dijo con voz ronca, dejando caer la caja de grajeas de todos los sabores, regalo de Hermione. «Si es lo que pienso, es algo verdaderamente raro y valioso». «¿Qué es?». Harry tomó el objeto brillante y plateado. El tocarlo producía una sensación extraña, como si fuera agua convertida en tejido. «Es una capa invisible», dijo Ron, con una expresión de temor reverencial. «Estoy seguro, pruébatela». Harry se puso la capa sobre los hombros y Ron lanzó un grito. «¡Lo es! ¡Mira abajo!». Harry se miró los pies, pero ya no estaban. Se dirigió al espejo. Efectivamente, su reflejo lo miraba, pero solo su cabeza suspendida en el aire porque su cuerpo era totalmente invisible. Se puso la capa sobre la cabeza y su imagen desapareció por completo. «Hay una nota», dijo de pronto Ron. «Ha caído una nota». Harry se quitó la capa y tomó la nota. La caligrafía fina y llena de curvas era desconocida para él. Decía: «Tu padre dejó esto en mi poder antes de morir. Ya es tiempo de que te sea devuelto. Utilízalo bien. Una muy feliz Navidad para ti». No tenía firma. Harry contempló la nota. Ron admiraba la capa. «Yo daría cualquier cosa por tener una», dijo. «Lo que sea». «¿Qué te sucede?». «Nada», dijo Harry. Se sentía muy extraño. ¿Quién le había enviado la capa? ¿Realmente había pertenecido a su padre? Y la respuesta a la pregunta de Harry es: por supuesto, era de su padre. Pero ¿cómo consiguió James Potter una de las reliquias de la muerte? El objeto mágico que alguna vez estuvo en manos de la mismísima muerte. Resulta que el objeto mágico llegó a él simplemente por medio de una herencia.
Pottermore, ahora Wizarding World, explica a la familia Potter y cómo la capa se heredó de generación en generación. La familia de magos de los Potter desciende del mago del siglo XII llamado Linfred de Stinchcombe, un mago querido en su pueblo y excéntrico, cuyo apodo era The Potterer, algo como el calderero en español. El apodo se transformó en el apellido Potter. El hijo mayor de Linfred, Halwyn, se casó con una hermosa bruja llamada Iolanthe Peverell, quien venía del Valle de Godric. Ella era la nieta de Ignotus Peverell. Al no haber herederos, hombres pues, ella, la bruja mayor de su generación, heredó la capa de invisibilidad de su abuelo. Iolanthe le explicó a Hardwin que era tradición en su familia que la posesión de la capa se mantuviera en secreto, y su nuevo esposo respetó sus deseos. Desde ese momento, la capa se entregó al mayor de cada generación. Los Potter continuaron casándose con sus vecinos, de vez en cuando muggles, y vivieron en el oeste de Inglaterra por varias generaciones. Cada uno aportó a la riqueza de la familia a través de su duro trabajo y, debemos decir, de la bondadosa personalidad que caracterizó a su ancestro Linfred. Henry Potter, quien fue un descendiente directo de Hardwin y de Iolanthe, fue parte del Wizengamot de 1913 a 1921. El hijo de Henry se llamó Flymont Potter. Fue Flymont quien tomó el oro de la familia y lo cuadruplicó a través de la creación de la poción alisadora de Slickeasy. 2 gotas doman hasta el cabello más molesto. Vendió la compañía por un buen precio cuando se retiró, pero ninguna fortuna podía compensarlo o a su esposa Euphemia por la falta de un hijo. Ya habían abandonado toda esperanza de tener un hijo o hija cuando, para su dicha y sorpresa, Euphemia descubrió que estaba embarazada. Su amado hijo James nació. Flymont y Euphemia vivieron lo suficiente para ver que James se casó con una hija de muggles llamada Lily Evans, pero no conocieron a su nieto Harry. La viruela de dragón se los llevó a los dos con 10 de diferencia entre ambos. Así, James heredó la capa de invisibilidad de Ignotus Peverell. Dumbledore, quien sabía de la existencia de la capa, también le explica sus orígenes a Harry. La capa invisible, como ya sabes, fue transmitiéndose a lo largo de los años de padre a hijo, de madre a hija, hasta el último descendiente vivo de Ignotus, que nació, igual que este, en el Valle de Godric. Sonrió a Harry. ¿Yo? En efecto, tú. Ya sé que adivinaste por qué tenía en mi poder esa capa la noche en que murieron tus padres. James me la había enseñado hacía pocos días. Y eso es todo por este video. Espero que eso les responda dudas sobre los orígenes de la capa y cómo llegó a manos del padre de Harry, James. Hasta la próxima, recuerden, si quieres saber cómo es alguien, mira de qué manera trata a sus inferiores, no a sus iguales.